las características comunes a todos ellos, vamos a hablar de receptores sensoriales en general y después vamos a abordar un tipo particular de sensibilidad, que es la sensibilidad somática o sunestésica y el dolor. Esas dos, todo eso va entre hoy y el lunes. Como yo doy ambas clases, donde terminé hoy, el lunes sigo donde dejamos. Probablemente no sé si va a ser exactamente igual como fue en el turno de la mañana. ¿Está? Bueno, entonces, una idea de lo que son los sistemas sensoriales, calculo que todos tenemos. Pero, ¿recuerdan? ¿Y esto? ¿Recuerdan que cuando empezaron el sistema nervioso, les mostraron este diapositivo que es bien esquemático, una forma de ver qué es lo que hace el sistema nervioso? No es lo único que hace eso que se muestra allí, pero se ve bien cómo, de alguna manera, nuestro cerebro y todo nuestro sistema nervioso nos permite interactuar con el mundo que nos rodea, tanto de entrada como de salida. Recibimos información desde el exterior a través de los distintos sentidos o sistemas sensoriales, hay procesamiento a nivel central y eventualmente en relación a esta entrada hay una salida que es la salida motora. Ordenamos el estudio del funcionamiento del cerebro, la neurociencia, estudiando primero los elementos constituyentes, neuronas y sinapsis, que tienen una serie de propiedades que ustedes ya estudiaron. Bueno, esas neuronas conectadas por las sinapsis que ustedes conocen, son los que realizan las funciones interviniendo en los distintos sistemas. Entonces nos ordenamos, empezamos a estudiar por los sistemas sensoriales, o sea, esta parte. Y esto es lo que constituye el núcleo 2 del curso, que involucra lo de hoy y temas que vienen luego del parcial, que son temas de rendición y de visión. Entonces eso es lo que vamos a estudiar hoy, los sistemas sensoriales. ¿Y qué es lo que hacen esos sistemas? ¿Cuál es la función que tienen? Ahí está dicho, pero nos brindan información del mundo exterior. Todo lo que conocemos de lo que nos rodea, lo conocemos debido a la acción de estos sistemas, este conjunto de neuronas que forman los sistemas sensoriales. Y realizan una tarea importante y prodigiosa. Nosotros en forma constante y continua tenemos una percepción, si ustedes quieren, actualizada y constantemente actualizándose de lo que está pasando a nuestro alrededor, y esa información nos llega a nosotros a través de ¿qué cosa? ¿Cómo nos llega la información del mundo exterior? ¿Cómo se nos presenta? Desde el punto de vista físico, son distintos tipos de energías, ¿verdad? De las cuales hay muchas en el mundo. Nosotros somos sensibles a algunas. Y no somos necesariamente conscientes de eso, de qué tipo de energía se trata, porque nosotros ya percibimos interpretando eso que nos llega de determinada manera, de tal forma que, por decir, ondas electromagnéticas, nosotros las vemos como luz y generan visión para nosotros, y no vemos todo el espectro de ondas electromagnéticas, sino uno determinado, que es lo que la luz visible para nosotros. Ondas de presión propagada en el aire, nosotros, fenómeno mecánico, si ustedes quieren, nosotros lo percibimos como un sonido. Y dentro de un sonido sentimos melodías, tonos, palabras, o sea que el mundo exterior se nos presenta a nosotros como distintos tipos de energía estimulante, que son lo que llamaríamos estímulos, y todos los sistemas sensoriales realizan los mismos pasos. Necesariamente hay que transformar esa energía en un lenguaje que las neuronas sean capaces de utilizar. Ustedes saben cuál es. Cómo se comunican, cómo funcionan las neuronas, con señales eléctricas y con señales químicas de una a la otra, o sinapsis eléctrica, ¿verdad? Lo que nos llega del exterior no es una señal eléctrica. Puede ser energía mecánica, energía química, energía electromagnética, lo que fuera. O sea que todos los sistemas sensoriales, en primera instancia, son sensibles a un estímulo físico o energía estimulante, y esa energía estimulante es transformada en una señal neural. Ese es el primer paso en todos los sistemas, y cada vez que estudiemos uno vamos a tener que entender cómo este sistema transforma esa energía estimulante en una señal neural. Eso es común a todos.
Todos hacen eso de diversas maneras. Y luego de que esa señal ha sido transformada, luego de que esa energía ha sido transformada en una señal neural, se da la sensación o percepción. Dijimos que los sistemas sensoriales nos brindan información acerca del mundo exterior. Tengamos en cuenta que en realidad nuestros sistemas sensoriales, o tenemos receptores sensoriales que brindan información acerca de lo que pasa dentro nuestro del organismo. Algunas de esas informaciones llegan a la conciencia. Por ejemplo, la sensación de posición y movimiento del cuerpo, ¿no? Eso es consciente y se origina dentro de nuestro organismo. Pero otras informaciones, como todas las características del medio interno, como vamos a ver, dan lugar a señales. Los pasos que se cumplen son transformación de esa energía en una señal neural y no necesariamente eso llega a nuestra conciencia. O sea que los sistemas sensoriales empiezan siempre funcionando detectando un estímulo que o se genera en el medio externo o en el interno. ¿Cuál es el rol que cumple estos sistemas? Bueno, el primero de ellos, dijimos, es la percepción, que es el más evidente y del que más vamos a hablar, pero no es para lo único que sirve. Oigamos, el sistema sensorial es muy importante para el control del movimiento, en una función que se llama integración sensorio-motora, y eso es bien importante. No se puede realizar un movimiento adecuadamente si no se tiene la información sensorial adecuada, y eso se ha puesto de manifiesto muchas veces. Se puede, por ejemplo, anestesiar la corteza sensorial primaria, o sea que yo no tengo sensación de una X parte del cuerpo, y si bien la parte motora puede estar indemne, el individuo no realiza normalmente el movimiento porque le está faltando la información que se genera en la medida que uno hace un movimiento y que va diciendo cómo se está realizando ese movimiento. O sea que ambas funciones están íntimamente relacionadas y ambos sistemas, los sistemas motores y los sistemas sensoriales, tienen múltiples niveles de interacción entre sí, como vamos a ver. O sea que el control del movimiento es otra función. El mantenimiento de la homeostasis, o sea, el mantenimiento del equilibrio del medio interno, y sí, los sistemas sensoriales contribuyen a ello. En realidad todo el funcionamiento del sistema nervioso contribuye a guiar nuestro comportamiento al mantenimiento de la vida normal y por lo tanto del equilibrio del medio interno, más allá de la regulación del funcionamiento de todos los aparatos y sistemas. Y además los sistemas sensoriales intervienen en control o en determinar el estado comportamental del individuo. Si estamos desprovistos de todo estímulo sensorial, nuestro estado comportamental puede ser diferente si estamos expuestos constantemente a diversos tipos de estímulos. Este otro concepto, que no toda información sensorial implica una experiencia consciente, está puesto acá por lo que les decía. Generalmente uno habla de sistemas sensoriales y piensa en los sentidos clásicos, que está bien, pero los sistemas sensoriales incluyen algo más que los sentidos clásicos. Y no todo información, estímulo que involucra receptores sensoriales da lugar a una sensación consciente. Otra cosa que quiero mostrarles, en realidad los estímulos, decíamos, supongamos los que vienen del exterior. Yo estoy rodeada de una enorme cantidad de estímulos, ¿no? No necesariamente de todos ellos soy igualmente consciente, ¿verdad? Entonces, si nosotros somos capaces de atender a un estímulo en función de otro, dependiendo de muchas cosas, dependiendo de mi estado de ánimo, dependiendo de lo que yo quiera hacer, de cuál sea mi motivación, de lo que llame mi atención. Y eso es el primer paso fundamental. O sea, de todos los estímulos que aparecen en el exterior, nosotros atendemos a ciertos estímulos y a otros quizá no. Y eso varía de un momento a otro de acuerdo a las circunstancias. Pero una vez que atendemos a ese estímulo, el tema de la atención, ustedes lo van a ver más al final del curso, que involucra ciertas regiones del sistema nervioso. Los estímulos actúan sobre estructuras capaces de transformar ese estímulo en una señal neural. Y esas estructuras que realizan el proceso que llamamos de transducción, o sea, transformación de la energía estimulante en señal neural, esas estructuras se llaman receptores sensoriales. Entonces, hasta ahora el término receptor, piensan en los receptores, moléculas de receptores sinápticos.
Bueno, esto es otra cosa, esto se llama receptor y vamos a ver que es una estructura celular que realiza ese proceso, que está en general en la interfase entre el exterior y el interior del individuo. Luego de esa transducción hay una serie de pasos, que llamamos procesamientos genéricamente, que dan lugar a la percepción y al reconocimiento de eso que ocurrió en la periferia y puede o no llevar a una acción. Y la propia acción, lo que se quiere mostrar acá, que la propia acción a veces también genera nuevos estímulos en el medio a los que yo puedo percibir. Con respecto a algunas cosas de los sistemas sensoriales, les voy a decir una cosa. Vamos a ver lo siguiente. Les pido que cierren los ojos, por favor. No pasa nada. Cierren los ojos y les muestro un diapo. Cierren los ojos, les muestro y ahora abran rapidito, ya, ¿qué viste? ¿Qué viste? ¿Qué viste? Una copa, ¿vos qué viste? Dos caras, ¿vos qué viste? Dos caras, por allá, ¿qué vieron? ¿Qué vieron? Dos caras, acá me dijeron copa, ¿alguien vio copa? Esta es una imagen que seguramente todos han visto muchas veces, pero ¿qué quiero mostrar yo con esto? Primero, vieron que es difícil, ¿no? Uno mira algo que es una imagen que tiene todo esto azul por aquí, esto de color celeste del otro lado, y este contorno puede parecer dos caras, algunos lo primero que ven son dos caras enfrentadas, dos rostros, y otros, o dependiendo de la fuerza que uno haga o de dónde ponga la atención, de repente ve la copa y lo otro resulta ser un fondo. ¿Verdad? Eso es una característica de nuestro sistema visual, pero en general de todos los sistemas sensoriales, que destacan algo a algo lo considero fondo y a otro lo considero información relevante. ¿Por qué lo estoy mostrando? Porque acá me dijeron una copa, allá me dijeron dos caras, o sea que si yo le preguntara a alguien, ¿tú qué viste? Tú me vas a decir dos caras y ella me va a decir una copa. Y vieron, entre comillas, o les llegó a la retina exactamente la misma información, el mismo estímulo, la misma cantidad de luz, el mismo patrón. ¿Qué es lo que nos está señalando esto? Que lo que nosotros vemos ya es un producto que va más allá de lo que es efectivamente el estímulo y que es nuestra percepción, que implica un reconocimiento y un proceso constructivo del propio cerebro. ¿Y por qué digo copa y cara? Porque yo ya sé lo que es una copa y lo que es una cara. Entonces yo lo que percibo está determinado por mi propio cerebro y tiene que ver con mi conocimiento previo y está, o sea, con la experiencia previa, por eso se dice que la percepción depende de la experiencia previa y también depende de los circuitos cerebrales. ¿Qué quiere decir eso? Que yo no puedo percibir cualquier cosa. Hay una restricción dada por el propio cerebro que determina qué cosas puede hacer y qué no. ¿Ah? Entonces, esto para decir que una cosa es que el estímulo, incidiendo sobre nuestros receptores, lleva una serie de procesos que vamos a tratar de entender que culminan con nuestra percepción que va más allá del estímulo que la provocó. Y eso lo hace en nuestro sistema sensorial. En el estudio de cualquiera de ellos siempre es más fácil entender lo que pasa en la periferia que cómo es que efectivamente el cerebro llega a construir la percepción. De eso todavía hay muchas cosas que no se conocen o los que se dedican a estudiar eso o esos procesos son bastante más complejos y escapan mucho a lo que hacemos nosotros en este curso. Pero igual tenemos que saber eso, que sensación y percepción no es lo mismo. La sensación sería el reconocimiento del estímulo, que es una primera etapa, y la percepción es ya la interpretación de ese estímulo activamente construida y en base a lo que es nuestra experiencia previa y la estructura intrínseca. Y acá dice algo que es importante, que el sistema nervioso, al construir esa percepción de todos los estímulos que le llegan y luego a lo largo del procesamiento, extrae algunas piezas de información y otras las ignora. Y con eso construye la percepción. O sea, no toda la información que llega es igualmente relevante ni igualmente utilizada. Por otra parte, en lo que tiene que ver con la interpretación, pensemos en el sistema visual, por decirlo. Nosotros estamos expuestos, decíamos, a ondas electromagnéticas que forman el espectro de luz visible. Nosotros vemos
colores. Los colores corresponden a distintas bandas de frecuencia. Nosotros no decimos vemos 340 nanómetros, 580. Para nosotros esos son colores. Y eso es un tema de interpretación de cómo lo vive el individuo. De la misma forma, el sonido lo percibimos como la voz, o como ruido, o como una melodía. O sea que extraemos ese sonido y lo armamos en una determinada percepción que tiene sentido y que está determinada por las características del propio cerebro y construida activamente por él. Y ahora otra cosa. Con respecto a la integración sensorio-motora, yo preciso un voluntario. Alguien que venga acá y haga. No duele, no mucho. Dale, vení. Te voy a pedir que te pares acá, mirando a tus compañeros. Mentira, no es el fin de semana pasado. Te voy a decir que hagas así. Yo te voy a colocar algo en el dorso de la mano. Te voy a pedir que cierres los ojos. Entonces, tú me vas a decir qué es lo que sentís. No puedes mirar, ni le pueden decir. Bueno. ¿Me puedes decir algo? Sí. Lo que tú quieras. El que es no me lo puedes decir. Que no tiene mucho peso. ¿Qué más? Suave. Dentro de todo. No mucho más. Que está hueco. Pero ya hiciste algo. Bueno, ahora sí abrir los ojos. Ahora yo dejo que tú te muevas y que hagas lo que quieras para ayudarte a reconocer, a ver de qué se trata. ¿Qué haces? Dale, haz lo que quieras. Y bueno, dale, ¿qué es? Una pinza, ¿viste? Bueno, ¿qué hizo? Muchísimas gracias. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Lo reconoció, pero ¿qué tuvo que hacer para reconocerlo? Explorarlo, manipularlo con sus manos y con la palma de las manos, no con el dorso. Con el dorso es poquito lo que puedes decir, más que pesa poco, que es hueco porque pesaba poco, está bien, pero viste que ya vas interpretando. Pero el decir que es una pinza es apenas lo tocaste, lo moviste, ya dijiste pinza. Ya dejaste de decir que si es duro, que si es blando, que si es frío, que ¿no? Porque ya todo ese proceso, que es lo que te cada receptor está sintiendo algo, como vamos a ver, algún aspecto de este objeto, tú lo estás tocando con tus manos, palpando con tus manos, estimulando receptores que están en la piel, que vamos a ver, de los cuales hay una gran variedad. Cada uno está captando algún aspecto de él, pero todo eso no somos conscientes de que todo eso ocurre. Rápidamente todo eso se engloba en una única imagen o idea, que es la de la pinza. Además, tú ya sabés que esto es pinza, ¿no? Bueno, entonces acá les quería mostrar lo siguiente, que fundamentalmente poner de manifiesto es lo que importa, un aspecto de la integración sensoriomotora que tiene que ver con la sensibilidad táctil, que es esta que vamos a estudiar ahora en un ratito. La manipulación de un objeto es uno de los mecanismos utilizados para el reconocimiento de un objeto utilizando la sensación somática, ¿no? Y si yo quiero decir de qué se trata, así como cuando miro algo, mis ojos escanean la imagen y se mueven y miran todo, cuando quiero reconocer un objeto, soy capaz de reconocer un objeto por el tacto, manipulándolo y haciéndolo tomar contacto con los distintos sectores de la piel y estimulando los distintos tipos de receptores que existen. Eso es un ejemplo de integración sensoriomotora. Si yo no puedo mover las manos, difícil, va a estar disminuida mi capacidad, ese tipo de sensibilidad. Entonces, eso es un ejemplo de integración sensoriomotora, que estos circuititos pretenden mostrar distintas formas en las cuales una actividad motora, que se dice acá, eferencia motora, se
relaciona con los sistemas sensoriales, que es lo que entra por aquí. La forma más sencilla de interacción entre lo motor y lo sensorial es la aplicación del estímulo que provoca una respuesta motora, un reflejo. Lo más sencillo es que yo golpeo un tendón, un músculo, estiro el músculo y el músculo se contrae. O sea, hay un estímulo que es mecánico y una respuesta que es motora, ¿no? Y esa es la forma más sencilla de relación entre lo sensorial y motor. No, la mayor parte de las veces lo que ocurre, una experiencia motora puede generar cambios en el medio y eso es sensado y llevado hasta niveles superiores de donde surgen órdenes para la salida motora. Esto les pretende mostrar otra cosa. Si esto es la corteza cerebral, acá está la salida motora y acá están las entradas sensoriales, se ve como las vías ascendentes de la sensibilidad y las vías descendentes motoras interaccionan entre sí. Acá se ve como los comandos motores, además de comandar en última instancia el músculo y generar el movimiento, también envían señales a lo que viene llegando desde afuera. O sea, interactúa un sistema con el otro, ¿ah? En todo momento y en la realización de todo comportamiento. Pero bueno, los sistemas sensoriales los que vamos a estudiar están esquematizados acá y acá sí están mostrados los que brindan información del exterior, y a eso se le llama exterocepción versus interocepción, que es la percepción o las sensaciones que se generan dentro del organismo. Algunas conscientes, son percepciones, y otras que no lo son. Y bueno, acá están los clásicos órganos de los sentidos, ¿no? La visión, vamos a estudiar, la audición lo vamos a estudiar, olfato, gusto, esto está, no hay una clase de esto, pero tienen que tener una idea. Los otros que no aparecen tan frecuentemente es esto que se origina a punto de partida del laberinto, que es el sistema vestibular, que es la sensación de posición y movimiento de la cabeza, lo vamos a ver más adelante. Y la sensación que se origina a punto de partida del cuerpo, que es lo que genéricamente se llama sensación somática o somestesia, que incluye el tacto y otras cosas. De esa es la que nos vamos a ocupar, ¿tá? Todos esos sistemas se originan con estímulos que, ocurriendo en la periferia, estimulan o inciden sobre receptores sensoriales específicos que transducen o transforman la energía estimulante en una señal neural. O sea, siempre vamos a tener que estudiar el estímulo, el receptor, y luego las vías que desde allí, desde los distintos receptores, van hacia el sistema nervioso central y eventualmente, luego de diversos estadios, llegan a la corteza cerebral. La información sensorial, esa original por esos distintos estímulos, es procesada por los sistemas sensoriales. Y acá dice lo siguiente, que todos los sistemas, todos ellos, informan básicamente acerca de 4 atributos principales del estímulo. Todos hacen lo mismo. Uno es qué fue lo que ocurrió, cuál fue el estímulo, lo que se llama la calidad o modalidad sensorial. ¿Y a qué me refiero con eso? Bueno, es un estímulo visual, es sonido, es luz, es sonido, es un color, es una sensación táctil, ¿sí? Eso es la modalidad o calidad de la sensación. Y eso lo sabemos diferenciar, ¿verdad? Distinguimos un estímulo mecánico en la piel y un estímulo mecánico en el oído. Una cosa se siente como una sensación táctil y lo otro como un sonido. ¿Por qué? De alguna manera el sistema nervioso son siempre neuronas, ¿no? Y codifican eso. De alguna manera que vamos a ver cuál es. Pero entonces, todos los sistemas sensoriales informan a cuál fue el tipo de estímulo. Eso se llama la calidad y eso tiene que ver con lo que se llama la modalidad sensorial. Eso se refiere a la calidad del estímulo, cuál fue la energía y a qué sistema activó. Las submodalidades dentro de una determinada modalidad sensorial, siempre ponemos el ejemplo de la visión. La visión es la modalidad sensorial y dentro de la visión hay distintas submodalidades que pueden ser la visión de los colores, la visión del movimiento, la visión de la forma. Como vamos a ver, ya son distintos aspectos de la sensación visual que se procesan por caminos separados inicialmente. O sea que los sistemas informan acerca de cuál es el tipo de estímulo, modalidad y submodalidad, y luego parámetros cuantitativos como cuáles, como qué tan intenso fue el estímulo
para todos, no es lo mismo un ruido bajito que un ruido fuerte, un sonido bajo, un sonido intenso. Somos capaces perfectamente de evaluar la intensidad del estímulo, de la índole que sea. Somos capaces de evaluar el curso temporal del estímulo, o sea, todo lo que tiene que ver con su duración, cómo cambia a lo largo del tiempo. De alguna manera, estas neuronas del sistema sensoriales informan acerca de eso. Tenemos que saber, nuestra tarea es entender cómo es que lo hacen. La calidad, la intensidad, los aspectos temporales. Y la otra característica es la localización, también esto es cierto para todos los sistemas. Sabemos dónde está ubicado algo en el espacio con nuestro sistema visual, de dónde viene una fuente sonora, en qué parte del cuerpo nos están tocando. O sea, somos capaces de localizar el estímulo. Todos los sistemas hacen eso. Las estrategias son similares en todos ellos. ¿Cómo están organizados genéricamente los sistemas sensoriales? Bueno, tienen lo que se llama una organización jerárquica, que ahora les voy a explicar de qué se trata. Cada sistema tiene relevos sinápticos. Acá empiezan a aparecer un montón de palabras que ustedes tienen que saber qué quieren decir. Es una jerga que uno va aprendiendo. Un relevo sináptico es un lugar en el sistema nervioso donde existe transmisión sináptica. En el caso de los sistemas sensoriales, una vía hace fibras que vienen de un determinado lugar, hace sinapsis con otra neurona y eso ocurre en un lugar, eso lo llamamos estación de relevo sináptico, es una manera de referirnos a eso. Y todos tienen varios. Todos los sistemas tienen lo que se llama, además de la organización jerárquica, los sistemas tienen vías paralelas, es decir que originándose en la periferia distintos atributos, aspectos del estímulo, actuando sobre receptores diferentes muchas veces del mismo sistema, transcurren por vías separadas hasta que llegan al sistema nervioso central. De ello no somos conscientes, nuestra percepción es una sola, como él decía, cuando tocó esto terminó siendo una pinza. Pero no fue consciente de que quizá algunos receptores captaron si era duro o blando, otro la textura, otro evaluó el peso, todas esas diferentes atributos de ese estímulo fueron captados por distintos receptores, como vamos a ver. Lo mismo en el sistema visual, nuevamente siempre ponemos el ejemplo. Hay unos fotorreceptores que son sensibles a un determinado rango de longitud de onda, otros a otro y otros a otra. 3 conos. Nosotros vemos los colores porque tenemos 3 conos distintos. Y la información de color va por un conjunto, por una vía, la información de movimiento va por otra vía. Eso se llama, y eso va en paralelo hasta las primeras estaciones corticales. En determinado momento todo eso se junta en la percepción. Pero inicialmente diferentes atributos o aspectos del estímulo transcurren por vías paralelas desde la periferia hasta la corteza. Todos los sistemas están topográficamente organizados, eso quiere decir que no se entrevera todo lo que la piel, por decir. Cada sector de la piel va enviando información y lo que viene de ese sector se mantiene separado de lo que viene de otro sector y otro sector. O sea, eso es lo que quiere decir que está organizado topográficamente. Y es la base de nuestra capacidad de localizar un estímulo. Y la mayoría, o muchos de ellos, presentan simetría bilateral y cruzan alineamientos. O sea, la sensación de un lado va para el otro lado del hemisferio. En muchos sistemas, no en todos. Pero bueno, estos principios justamente se reflejan en lo que es la organización anatómica del sistema. ¿Qué quiere decir la organización jerárquica que les decía yo? O serial. Eso quiere decir que hay distintas estaciones y cada estación que está como por encima de la anterior es jerárquicamente superior a ella y lo que se hace allí ya es más complejo que lo que ocurrió en la estación anterior. Empezamos en el receptor, luego viene la primera neurona de la vía, que muchas veces es el propio receptor, es la misma neurona, y la primera neurona de la vía se le llama aferente primaria. Aferente porque lleva información de la periferia al sistema nervioso central, primaria porque es la primera. Y luego esa neurona va a hacer contacto sináptico en un relevo con otra y de ahí probablemente con otra, o sea que vamos subiendo jerárquicamente
en distintas estaciones de la vía sensorial hasta llegar a la corteza cerebral. Y en la corteza cerebral a su vez hay varias estaciones, siempre hay una corteza cerebral sensorial primaria, que es a donde inicialmente llega la información sensorial, y de allí esa información va yendo hacia otros sectores de la corteza cerebral que hacen procesamientos ulteriores, más allá. A medida que vamos avanzando, la complejidad del procesamiento es cada vez mayor. Además de esa organización jerárquica, hay una organización en paralelo que ocurre simultáneamente. Las modalidades y submodalidades, o sea, los distintos atributos de un objeto del mundo exterior, construida a partir de dos distintos tipos de estímulos. Además, los sistemas, además de estas vías paralelas que tienen que ver con el procesamiento de la propia información sensorial, hay parte de esa información sensorial va por vías utilizadas para coordinar o generar la salida motora, ¿verdad? O sea, además de que hay vías para llegar al reconocimiento, comparándolo con la representación interna que exista de X objeto de exploración sensorial, otras vías o en paralelo parte de esa información es usada para generar salida motora en forma no necesariamente consciente, ¿sí? Bueno, ¿cómo se codifica la calidad de un estímulo? ¿Cómo sabemos o en dónde radica la información acerca de qué determinado estímulo o cómo es que la luz, incidiendo en la retina, lo que fuera, por qué tenemos una sensación visual? ¿Y por qué tenemos una auditiva? ¿Y por qué tenemos una sensación táctil? ¿Dónde va eso? Siempre son neuronas y las neuronas siempre son lo que hacen es generar potenciales de acción. ¿Son distintos los potenciales de acción de unas y otras? No. ¿Es distinta el cómo se dispara? No. ¿Qué es lo que es? Los receptores son diferentes, por lo tanto, estamos de acuerdo, pero ¿qué más? Claro, la energía que estimula, estamos de acuerdo, el sistema visual tiene fotorreceptores, captan, transforman la luz en una señal neural. Y después vienen neuronas. Pero vienen neuronas que sí, la vía, ¿no? La vía, justamente es cuál es la neurona. Actividad en neuronas que vienen de la retina y que después van al núcleo genicular lateral y después de ahí a la corteza occipital, lo que llamamos las vías visuales, son todas neuronas, no muy distintas a otras, pero el hecho de que ellas estén activas significa para nosotros visión, independientemente de cómo se estimule. Normalmente se estimula una neurona visual a través del estímulo que en la periferia causa un receptor específico. Pero si uno estimulara eléctricamente la corteza visual, lo que el individuo tiene, eléctricamente por decir, tiene una sensación visual. Si estimula la corteza auditiva o la vía auditiva, neuronas también, pero que están conectadas con el oído, lo que hay es una sensación auditiva. O sea que eso es lo que se llama el código de línea marcado o línea etiquetada, ¿no? Que dice allí. Cuando una neurona sensorial es activada, la información codificada se transmite por una vía específica y es capaz de provocar una sensación específica. Depende de cuáles neuronas son activas. Hay vías específicas para distintas modalidades sensoriales. Y todo comienza con que cada una de esas vías específicas para distintas modalidades sensoriales periféricamente comienzan con receptores específicos y ocurre que cada receptor sensorial responde primariamente a un tipo de energía estimulante más que a otra, mucho más que a otra, o solamente a una. Los receptores son específicos. Sensan específicamente un tipo particular de energía estimulante. Entonces, ¿cómo son estos receptores? Esto simplemente para recordarles lo que dije de lo que va en paralelo. O sea, acá tengo el pulpejo del dedo y ustedes lo miran en detalle. La piel de un pedacito del pulpejo del dedo tiene distintos tipos de receptores, por ejemplo, para el tacto, para el calor, para el frío. Y la información que va por cada uno de ellos llega a la corteza cerebral inicialmente en forma paralela y ocupa en la corteza lugares separados. Eso es algo muy esquemático, no es exactamente así, pero era para recordar eso.
Pero con respecto a los receptores sensoriales, que entonces vamos a hablar un poco más de ellos. Dijimos que son específicamente sensibles a algún tipo de energía estimulante. ¿Qué son desde el punto de vista estructural? Son dos cosas. O bien son un sector de una neurona, una parte periférica, que está más cerca de la superficie de una neurona. Puede ser una terminal como esta que está acá, una terminal libre, como se dice, que no tiene más nada que la propia ramificación de la neurona. O puede ser que esa terminal esté envuelta en algún tipo de estructura más o menos complicada. Pero en ambos casos el receptor es la membrana de un sector de una neurona. Eso es el receptor. En el sentido de que es la estructura que transforma la energía estimulante en un cambio de potencial de señal neuronal. Y en algunos sistemas, el que realiza la transducción, o sea, el receptor, no es una neurona, sino es una célula especializada, muchas veces de origen epitelial, que es la que capta el estímulo y genera un cambio de potencial que se contacta con una fibra aferente a través de una sinapsis química. Y después está el caso particular de la retina, que es un poco distinto, donde el receptor es una célula especializada, también es una célula especializada, pero no ciliada, ¿no? Que es el fotorreceptor, eso lo vamos a ver. O sea que, en términos generales, o es una neurona o una célula especializada en contacto con una neurona. ¿Cuál es la función de estos receptores sensoriales? Bueno, detectan el estímulo y lo transforman en impulsos nerviosos que son transmitidos al sistema nervioso central, y el proceso por el cual transforman el estímulo en una señal neural que se llama transducción. El mecanismo a través del cual lo hacen es distinto dependiendo del receptor se trate. En algunos casos se conoce más, en otros se conoce menos. Los tipos de receptores se clasifican de acuerdo a qué tipo de energía son específicamente sensibles. Uno. Y dos, como vamos a ver, a su vez, esos distintos tipos de receptores pertenecen a distintos sistemas sensoriales. A grandes rasgos, ¿qué tipo de receptores conocemos? Los que son sensibles a energía mecánica se les llaman mecanoreceptores. O sea, detectan compresión, elongación mecánica del receptor o de los tejidos adyacentes. Eso es un mecanoreceptor. Y tenemos muchísimos mecanoreceptores que tienen que ver con más de un tipo de modalidad sensorial, como vamos a ver. No son iguales, pero todos son mecanoreceptores. No tenemos tantos tipos. Los tipos de energía estimulante a los que somos sensibles no son tantas. O mecánica, los que son sensibles son los mecanoreceptores, los termorreceptores detectan cambios de temperatura, y los hay que detectan calor y los que detectan frío. Los nociceptores genéricamente se les llama a aquellos receptores que detectan daño físico. Y puede ser, desde el punto de vista de la energía, puede ser mecánico, químico, térmico, como vamos a ver. Pero forma parte de un sistema específico cuya activación da lugar al dolor. Los receptores electromagnéticos, fotorreceptores, que detectan luz en la retina, y quimioreceptores son todos aquellos que detectan cambios químicos. Y de esos, muchos de ellos son de los sentidos que conocemos, tanto para el gusto como para el olfato. Los receptores sensoriales involucrados son quimioreceptores. Sensan estructuras moleculares, o partículas odoríferas o odoríferas en el gusto, en el olfato, o determinada composición química en el caso del sentido del gusto, pero en ambos casos la célula receptora es sensible a esos estímulos químicos, y por eso se dice que es un quimioreceptor. Y después está lleno dentro de nuestro organismo de muchos receptores químicos que no vamos a ver en este curso, pero que los van a ver sin duda en los sucesivos cursos de fisiología, que son todos aquellos receptores capaces de sensar el nivel de oxígeno, el nivel carbónico, pH, osmolaridad, que están dentro de nuestro organismo y que son fundamentales para informar a los distintos sistemas del estado del medio interno y realizar los ajustes necesarios, ¿no?, para mantenerlos en los niveles normales y adecuados. Acá hay algunos ejemplos de tipos de receptores, sus estructuras y si son mecano, quimio, termo. Por ejemplo,
Acá, vieron que todos los casos es una neurona, ¿no? Muchas veces tiene un soma con una prolongación periférica y otra central, esta también, esta también, esta también. Mecanorreceptores tenemos todos los que están en la piel, que dan lugar a sensación táctil y de los cuales hay muchos, más de un tipo. Los receptores que están en los músculos, por ejemplo, se llaman propioceptores porque esa sensibilidad de propiocepción es la que informa acerca de la que tiene que ver con la sensación de posición y movimiento y se origina a punto de partida de distintos tipos de receptores, entre ellos este que está dibujado acá y también es un mecanoreceptor. O sea, el hecho de que sea mecano no me dice la modalidad. Hay distintos tipos de mecanoreceptores. Quimioreceptores, acá está los del olfato, son las terminales de células olfatorias. En caso del gusto hay células especializadas en las papilas en contacto con una aferente primaria. En el caso de tanto el sistema auditivo como en el vestibular, el receptor es una célula ciliada que es mecanoreceptiva. La deformación de la célula cambia el potencial de membrana de esa célula y eso determina que se libere el neurotransmisor o no desde su base. Y en el caso de la visión es un fotorreceptor y acá el sistema es un poquito más complicado y no vamos a entrar en él. Todas esas estructuras realizan el proceso de transducción, transforman la energía o química, o electromagnética, o mecánica en un cambio de potencial. ¿Cómo ocurren los cambios de potencial en las neuronas? Hasta donde ustedes saben. ¿Por qué ocurren? ¿Cómo? Cambio de la membrana. ¿Qué tiene que tener la membrana? ¿Qué tiene la membrana de las neuronas? Canales, tienen canales. O sea, hasta ahora vimos que si ustedes abren o cierran ciertos canales en la membrana neuronal, circula corriente a través de ella, iónica, llevada por aquellos iones para los cuales cambia la conductancia, y esa circulación de corriente llevada por iones cambia el potencial a través de la membrana. La célula se puede depolarizar o hiperpolarizar. Bueno, el fenómeno de transducción involucra eso, que de alguna manera el estímulo mecánico o químico abre o cierra canales en esa estructura receptora, específicos, distintos a lo que conocemos hasta ahora, y la apertura o cierre de ellos hace que cambie, circule corriente y cambie el potencial a través de la membrana de esa estructura receptora. Mecanismo de transducción lo conocemos más, cada vez se conoce más. En los mecanorreceptores, que no en todos se conoce con bien totalmente, acá está el ejemplo de un receptor que es el uso neuromuscular, que justamente ahora no lo vamos a ver, lo van a ver más en sistemas motores porque tiene que ver con, está muy involucrado en control motor. Acá lo que se muestra es como la membrana de esta fibra nerviosa que está arrolladita acá en el centro, alrededor de una fibra muscular especializada, esta terminación nerviosa, la membrana contiene canales, esos canales serían mecanosensibles. Entonces la deformación de esa terminal, en este caso por el estiramiento del músculo, debido a que mueve estructura, por ejemplo, el citoesqueleto, por decir algo, puede abrir canales y a través de esos canales circular corriente, como se muestra acá. El mecanismo, como la deformación mecánica abre los canales, no siempre se conoce y en algunos casos está más claro que en otros. Cuando vean audición lo van a ver con claridad. Las células ciliadas se ve que tienen una proteína, que es una especie de resorte que si la cilia se mueve para un lado, el resorte abre el canal y si se mueve para el otro, cierra el canal. O sea que es un tema mecánico directamente. En otros casos podría ser o el citoesqueleto o alguna otra cosa que al deformarse esta membrana hace que los canales se abran. Y a partir de ahí, esos canales que se abren en general en muchos mecanorreceptores son canales catiónicos. Si se abre un canal catiónico, ¿qué le va a pasar a la neurona? Cationes, ¿cuáles conocemos? Potasio, sodio, calcio. Si yo abro un canal que deja pasar cationes, ¿qué es lo que le pasa al potencial de membrana? En condiciones normales, hasta donde ustedes saben, ¿qué le pasará? ¿Se hiperpolariza? Se depolariza. ¿Por qué se depolariza? Porque entra sodio y entra calcio.
Sale potasio, pero menos porque estamos cerca del equilibrio. En cambio, sodio y calcio estamos lejos del equilibrio, entonces tienden a entrar y tienden a depolarizar la célula. En general, esa es la base iónica de muchos de los cambios potenciales generados en los receptores. En los quimiorreceptores es más fácil de comprender, porque en los quimiorreceptores es más parecido a una sinapsis. Hay canales de membrana que se abren por acción de moléculas, generalmente por a través de mecanismos segundo-mensajeros. Hay un receptor de membrana que es específicamente sensible a una determinada molécula, que se llama partícula odorífera, de las cuales hay enorme cantidad a la cual somos sensibles. Las membranas, es decir, las neuronas olfatorias tienen proteínas que reconocen la molécula y a través del mecanismo de segundo mensajero se abre un canal y a partir de ahí cambia el potencial de membrana de esa célula. Y en el caso de los fotorreceptores el proceso es bien complejo y no voy a entrar ahora, involucra segundos mensajeros y es bastante más complicado, no lo voy a ver ahora. Pero bueno, genéricamente entonces en todos los sistemas sensoriales ocurre inicialmente un proceso de transducción de la energía estimulante, mecánica, química, lo que fuera, en un cambio de potencial a través de modificación de la conductancia de ese sector de membrana. Y eso es lo que se muestra acá. Esto es un esquema para mostrar todo lo que está ocurriendo, digamos, en el funcionamiento de un sistema sensorial. Se captura el estímulo, a veces el receptor está más cerca del estímulo, otras veces está bien lejos, como en el ojo. Hay toda una estructura que es el propio ojo globular que captura la luz y la enfoca sobre la retina, donde está el fotorreceptor, que es el que realiza la fototransducción. En otros sistemas no hay estructuras tan especializadas. Ocurre el proceso de transducción y a partir de allí, ya llegando al sistema nervioso central, parte periférico y luego al sistema nervioso central, ocurren los procesos el proceso de procesamiento de esa información a través de actividad neuronal y se llega a la interpretación. Inicialmente en el receptor hay, como decimos, canales de membrana que se abren. El estímulo entonces al abrir canal de membrana provoca un cambio de potencial de membrana y ese cambio de potencial de membrana lleva, si es suficientemente grande la depolarización, a la generación de potenciales de acción que luego se conducen. En el caso de las células ciliadas, el cambio de potencial de membrana hace que se liberen más o menos neurotransmisores de su base, que luego actúa sobre una neurona aferente y genera potenciales de acción. Y a partir de ahí van las vías sensoriales, hay divergencia, convergencia, conexiones complejas que explican cómo se va procesando esa información que se originó en la periferia. Esto bien esquemáticamente lo van a ver en la lateral grupal, mostrar eso mismo. Supongamos esto si representa una neurona aferente primaria, por ejemplo, que inerva la piel. Con su mielina, su prolongación periférica, su cuerpo celular que está en un ganglio, siempre está fuera del sistema nervioso central. La primera neurona del cuerpo neuronal está fuera del sistema nervioso central. En estructuras ganglionares, para el caso de la sensación somática, los ganglios raquídeos. Y una prolongación central que entra al sistema nervioso central, que establece una sinapsis química con la siguiente neurona de la vida. ¿Cómo funciona esto? Bueno, el estímulo a nivel periférico, gracias al proceso de transducción, genera un cambio de potencial que yo podría registrar con un electrodo de este nivel, que como se ve acá es una depolarización, en la enorme mayoría de los casos, y el cambio de potencial que es producto de la apertura de esos canales que yo les decía, ese cambio de potencial se llama potencial receptorial. Cambio de potencial ocurrido en un receptor sensorial como consecuencia del proceso de transducción. ¿Sí? Y ahora a partir de ahí estamos en terreno conocido. Estoy en una neurona que se depolarizó, en este caso por el proceso de transducción. Esta depolarización per se generalmente es graduada. Cuanto más intenso el estímulo, más grande es, cuanto menos intenso, más chica es. Generalmente reproduce las características temporales del estímulo con variaciones, como vamos a ver. ¿Y cómo es que se genera un potencial de acción? Bueno, eso se genera porque ese cambio de potencial que ocurre a nivel de la terminal, como en cualquier membrana, se propaga pasivamente
a lo largo de la membrana de acuerdo a las propiedades pasivas de la célula. Eso sabemos, ¿no? Si cambia el potencial en un sector de la célula tiene propiedades eléctricas, cualquier membrana las tiene, y una depolarización se va a propagar, disminuyendo de amplitud, ¿no? De acuerdo a cosas de espacio, etc. ¿Qué es lo que ocurre naturalmente? Es que esto ocurre en una neurona que es excitable y que en algún sector a lo largo del axón hay canales de sodio y voltaje, canales de sodio y de potasio, voltaje dependientes, que es capaces de generar potencial de acción. Entonces, si esa depolarización que ocurre a nivel periférico llega al sector gatillo, que en este caso es periférico, con suficiente amplitud, como se muestra aquí, si esa depolarización, cuando llega acá, sobrepasa el umbral o nivel de disparo de la célula, ella va a generar potenciales de acción, que es lo que sabe hacer. Y si genera potencial de acción, lo va a generar de acuerdo a como sea la depolarización subyacente, y ellos ahora sí se van a conducir sin decremento todo a lo largo de esta fibra aferente. ¿Está? O sea que a partir de ahí funciona como todas las neuronas. Ahora bien, si el estímulo periférico no fue suficientemente intenso, y acá llegamos a una depolarización más chica, ¿qué va a ocurrir? No va a haber potencial de acción. ¿Y qué vamos a sentir frente a ese estímulo? Nada. No vamos a sentir nada, porque si no hay potencial de acción, no llega a nivel central y no sigue para la información, no la recibe. ¿Okay? Por eso los sistemas tienen un umbral. El sistema tiene que ganar cierta intensidad. A veces el umbral es muy pequeñito. Muy pequeños cambios de energía, de acuerdo al sistema, son capaces de generar una sensación. Pero necesariamente en algún momento se tienen que generar potenciales de acción que se conduzcan de la periferia al sistema nervioso central. Bien. ¿Cómo es en los casos en los sistemas en los cuales hay una célula ciliada? Y bueno, el proceso en realidad, el proceso de transducción ocurre en la célula ciliada, acá es donde hay el potencial receptorial. Ese cambio de potencial genera la modulación en la liberación de un neurotransmisor. Si esto se depolariza, se libera neurotransmisor. Si se hiperpolariza, no se libera. Cuando se libera, la célula, esta aferente primaria, se depolariza y acá nuevamente, llegada a la zona gatillo, se genera un potencial de acción que se conduce. ¿Está? En algunos casos, esta fibra aferente está rodeada de algún tipo de estructura que se interpone, si ustedes quieren, entre el estímulo y la propia terminal transductora. Cualquier cosa que haga eso le llamamos genéricamente estructura pre-receptorial, porque está interpuesta entre el receptor y el estímulo. Vamos a ver ejemplos luego. Y esas estructuras contribuyen a cómo funciona ese receptor de distintas maneras. En muchos casos, y vamos a ver un ejemplo, las estructuras prereceptoriales que envuelven o que están asociadas, si ustedes quieren, a esta terminal nerviosa, no el caso de la célula ciliada, que ella es la receptora, sino estructuras que no son receptoras, pero que son tejidos conectivos, células epiteliales, cápsulas, lo que fuera, que cercanas al elemento transductor, esas estructuras modifican el estímulo de alguna manera o acondicionan el estímulo que le llega efectivamente a la terminal. A veces actúan como un filtro, por ejemplo. En algunos casos, estímulos que tienen esta característica mecánicos que empiezan bruscamente, duran el tiempo, vuelven y terminan. Luego de pasar por la estructura receptorial, en realidad se transforma en un estímulo mecánico al inicio y al final, y lo que hay en el medio queda absorbido por la estructura. De tal forma que ese receptor lo que recibe no es esto, sino es esta otra cosa, y eso es lo que va a señalar. ¿Ah? O sea que la estructura prereceptorial muchas veces, al modificar o es capaz de hacer que se extraigan del estímulo algunas características y no otras. Y eso le da más versatilidad y posibilidades al sistema. Bien. De todos modos, vamos a ver ejemplo ahora de eso cuando veamos somestesia. Entonces, hablamos de cómo se codifica la calidad del estímulo por la línea marcada. Vimos cómo es el proceso de transducción.
¿Cómo se codifica la intensidad en general en los sistemas sensoriales? Esto es conocido de ustedes, es fácil, pues ya lo vimos. ¿Se acuerdan que decíamos que las neuronas cuanto más codifican la intensidad del estímulo con frecuencia dispar? Bueno, los receptores hacen eso justamente. Si yo la depolarizo más con el estímulo más intenso, ¿no? Acá tengo 3 estímulos, imaginen acá el potencial receptorial. Pequeña depolarización, más grande, más grande. Acá no llego al umbral, no hay potencial de acción. Acá hay 4 potenciales de acción en este tiempo, acá hay muchos más. El código de frecuencia es una forma de codificar la intensidad del estímulo. O sea que a través de eso sabemos que un estímulo es más o menos intenso. Y eso se ha comprobado. Por ejemplo, en el sistema sonestésico, si ustedes miran la intensidad del estímulo como la indentación de la piel, ¿no? Se aplica un estímulo que va provocando una ¿se entiende lo que es indentación, no? Presionar algo sobre la piel y provocar como un hundimiento, un pedacito de piel, y lo va a hacer más intenso, más intenso, más intenso, eso se puede medir, y en paralelo se registra la actividad en fibras aferentes, la frecuencia de disparo, y se ve que hay una relación creciente y que en el caso del sistema somestésico bastante lineal, a mayor intensidad, mayor frecuencia, y esto es una línea. En algunos sistemas es más como algo más curvo, ¿no? Empieza así, después llega así, más sigmoideo. El somestésico es bastante lineal. Y lo que han hecho es hacer eso y luego comparar de la misma manera la intensidad del estímulo con lo que el individuo dice que percibe. Entonces se hacen experimentos de esa índole. Se da un estímulo graduado en intensidad, que se puede medir cuántas micras, y se le pide al individuo, una vez se entrega, decir, bueno, ¿cuánto fue la escala de una tanto? Uno es capaz de evaluar la magnitud. Y cuando se ha hecho ese tipo de estudios, se ve que eso coincide con lo que pasa con la frecuencia aferente. De ahí es que uno tiene un elemento para decir que efectivamente la intensidad percibida de un estímulo guarda relación con la frecuencia de disparo de las fibras aferentes estimuladas. O sea que así va codificada efectivamente la intensidad. ¿Sí? No es la única manera de codificar la intensidad. Una es el código de frecuencia y otro es lo que se llama el código de población. Es decir, no solamente cuando yo aplico un estímulo cada vez más intenso, voy, estimulo una aferente sensible y empiezo a disparar más frecuencia hasta un cierto límite. ¿Qué límite tengo? Hay una frecuencia que ya no puedo aumentar más. ¿Por qué? No puedo disparar a más de 800 por segundo. Entonces eso me restringe en realidad el rango de intensidades. Pero ¿qué pasa? Que hay en los sistemas sensoriales, tiene otra estrategia que es tener receptores con distintos umbrales. Entonces hay de bajo umbral que responden en cierto rango. Si sigo aumentando la intensidad del estímulo, recluto otros que también pueden seguir aumentando su frecuencia a medida que sigo aumentando la intensidad. O sea que la intensidad va codificada en la frecuencia de disparo de las aferentes y en cuántas aferentes han sido reclutadas. ¿Ah? Después otro aspecto de los receptores es qué pasa a lo largo del tiempo con un estímulo. Esto es un esquema para mostrarles dos grandes tipos de receptores que se ven en el sistema de la sensibilidad somática, por ejemplo. Este es un esquemita de lo que sería un receptor cualquiera. El estímulo es este estímulo que está representado en forma cuadrada, podría ser una presión mecánica, ¿no? Un estímulo mecánico empieza, con el tiempo y vuelve, ¿no? Lo dibujan ahí como un pulsito cuadrado, pero es un estímulo de algún tipo de energía. Y esto es el potencial receptorial que genera ese estímulo. Bueno, algunos receptores son así y otros son así. Este que es así se depolariza al inicio del estímulo y se mantiene depolarizado todo lo que dura el estímulo. No tanto como al inicio, pero todo lo que dura el estímulo. Este potencial receptorial da lugar a la generación de potenciales de acción de esta forma. Más frecuentes al inicio y luego con cierto grado de adaptación de frecuencia. Todos los receptores se adaptan a él. Los que se comportan así, que en realidad disparan o responden
frente a un estímulo continuo, prolongado, responden todo el tiempo, a esto se le llama de adaptación lenta o tónicos. Hay otros receptores que se comportan de esta forma. El por qué lo hacen es otro tema. Vamos a ver cuál es el mecanismo que hace que se comporten así, pero hay receptores que son así, que frente a un estímulo prolongado solo señalan o hacen algo en el momento que cambia el estímulo. De este nivel de intensidad, o por decirlo, cero estímulo hasta que se llega a este otro nivel. Y en este momento que está cambiando, ahí se depolariza. Y cuando cesa, otra vez. Y en el medio no hace nada. Esos receptores son fásicos o de adaptación rápida. Si miramos cómo serían los potenciales de acción generados, este receptor va a señalar al inicio del estímulo y al final, y en el medio no va a mostrar nada. O sea que ese receptor no me sirve para decir lo que está pasando durante un estímulo continuo en el tiempo. Sí me sirve para decir cuándo empieza y cuándo termina, y más, me sirve para decir cómo empieza y cómo termina. Qué tan rápido se instala el estímulo. Estos receptores de adaptación lenta se dice que son sensibles a los aspectos estáticos del estímulo. O sea, mientras una vez que se instala una energía estimulante, mientras no cambia de intensidad, hay receptores que señalan eso. Si es más intenso, bueno, cada vez más frecuencia, pero mientras está presente y no está cambiando, están señalando todo el tiempo. Mientras que otros señalan los momentos en que hay cambios, o sea, los aspectos dinámicos del estímulo. ¿Quién es responsable de generar esa capacidad de adaptación que acabamos de ver? Para el caso corpúsculo, un tipo particular de receptor que se llama corpúsculo de Pacini, que es de la sensación somática, es un receptor que es una fibra que tiene una estructura prereceptorial, que es un conjunto de láminas de tejido conectivo, una cebolla que rodea al terminal. Ese es el receptor normal. Ese receptor, si ustedes le dan un estímulo cuadrado, empieza y termina, él normalmente hace esto, tiene un potencial receptorial al inicio y al final. Se comporta como un receptor de adaptación rápida o fácil. ¿Cuál es el mecanismo? Bueno, eso se lo preguntaron unos hace bastante tiempo, de los más estudiados, ahora se han estudiado otros, y una de las preguntas fue: las estructuras esas tienen algo que ver, entonces lo que se hizo fue denudar al corpúsculo, sacarle estas laminillas y volver a aplicar un estímulo ahora a la fibra sin las laminitas estas. ¿Y qué ocurre? Que el receptor, en vez de responder de esta forma, pasa a responder de esta otra manera, como si fuera un receptor monitor. O sea, se le fue la capacidad que tenía. De ahí dedujeron varias cosas. Primero, que quien realiza la transducción mecánica no son las laminitas, es la fibra nerviosa, porque sigue respondiendo aunque no haya laminillas. Pero las laminillas, por algún mecanismo que se explica como un mecanismo mecánico propiamente dicho, acondicionan el estímulo de tal forma que dejan del estímulo mecánico continuo lo que llega efectivamente al receptor es solo en el momento que se instala, en el momento que se suelta. Porque son láminas con líquido, entonces cuando se aplica la presión, eso es transmitido, luego mientras no cambia la presión, el líquido las láminas amortiguan, digamos, el cambio, todo vuelve a la normalidad, y en el momento que se suelta, otra vez se mueven las láminas y se vuelve a estimular el receptor. O sea que en este caso la estructura prereceptorial actuó como un filtro, modificó el estímulo y contribuyó a la característica de adaptación del receptor. O sea, yo tengo receptores que son de esta manera, que me sirven para señalar los aspectos dinámicos del estímulo. ¿Y qué mecanismo tengo para ello? Bueno, rodearme de una estructura adecuada que me permita sensar esos aspectos del estímulo. No es el único mecanismo, el de las estructuras prereceptoriales. Ya vieron muchos que también tiene que ver con las propiedades de la propia neurona, las conductancias que pueda tener, que no son iguales exactamente en todos los receptores. ¿Sí? Pero más allá del mecanismo, lo que les quiero mostrar es entonces cómo un receptor, estos son registros, esto corresponde a potenciales de acción de un aferente y esta es
otra proveniente de dos mecanorreceptores distintos, no importa cuáles, para mostrarles, frente a estímulos mecánicos que están mostrados acá abajo, cómo responde un receptor que fuera de adaptación lenta como este versus una adaptación rápida como este otro. Y fíjense, este receptor que da adaptación lenta, yo les estoy dando un estímulo que son no sé si es creo que es estiramiento, un estímulo mecánico, un desplazamiento de 200 micras, 500 micras, 700, 900 micras, o sea, de acá a acá va aumentando la intensidad del estímulo mecánico, que se instala bruscamente, dura un tiempo y termina. Fíjense que este receptor señala todo lo que dura el estímulo, hay algo de adaptación, pero dispara todo el tiempo, y cuanto más intenso es el estímulo, mayor cantidad de potencial de acción por unidad de tiempo dispara. O sea, está señalando con la frecuencia de disparo la intensidad del estímulo que lo provoca. ¿Está? Los receptores de adaptación rápida, como este, acá se está mostrando lo siguiente. Este receptor, que es otro, le aplican el estímulo de siempre llega a la misma intensidad final, pero acá lo instalan bruscamente, acá con una cierta pendiente, acá de forma más lenta y acá en forma aún más lenta. Esto es lo que llama la fase dinámica del estímulo. Y los receptores de adaptación rápida justamente están adaptados, son adecuados para señalar, como se ve acá, esta parte del estímulo. No le importa tanto a dónde llega al final, pero la frecuencia de disparo indica la velocidad a la cual es aplicado el estímulo. Y eso está bien que tengamos receptores que hagan eso, ¿no? Porque los estímulos no se instalan, son constantemente cambiantes en el tiempo, y nosotros somos capaces de percibir eso. Bueno, algunos receptores captan mejor lo que ocurre cuando está cambiando el estímulo, y otros cuando no hay, y otros durante lo que llamamos la fase estática, mientras la energía total no está cambiando, está presente, pero la intensidad no está cambiando. ¿Sí? Con respecto a cómo se localiza el estímulo, vimos entonces lo de los aspectos temporales, la adaptación, la intensidad. ¿Cómo sabemos de dónde viene el estímulo? Bueno, eso tiene que ver también con la organización tomográfica. Si esto es un sector de piel, imaginen varias aferentes primarias que inervan distintos sectores de la piel. Y bueno, nosotros somos capaces de localizar el estímulo de acuerdo a cuáles neuronas han sido activadas, porque esta separación, así este ordenamiento se mantiene todo a lo largo de las distintas estaciones sensoriales. En cada nivel tenemos representadas las distintas partes de la periferia, en este caso la piel, pero es lo mismo en la retina, es lo mismo en el oído. Hay una representación topográfica de la superficie sensorial. Cada sector de la periferia sensorial informa a través de una vía, ¿no? Y hay vías para cada sector en paralelo. Por supuesto que hay convergencia, divergencia, se mezclan, pero hay una representación de la periferia a través de distintos elementos todo a lo largo de una vía sensorial, y de ahí radica la capacidad de localizar el estímulo. Acá hay un concepto que quieren insistir, que es... Fíjense que acá les muestran cómo, por ejemplo, esta aferente sensorial de acá está inervando este sector de piel. Eso quiere decir que si yo aplico un estímulo, supongamos que esto es un mecanorreceptor, aplico un estímulo mecánico en este sector de piel, esta neurona va a terminar a disparar potenciales de acción. Ese sector de piel se llama campo receptivo de esa neurona. ¿Sí? El concepto entonces de campo receptivo es aquel sector de la periferia sensorial, supongamos la piel, que al ser estimulado cambia la probabilidad de respuesta de una neurona. Si estoy hablando de la aferente primaria, es aquel sector de piel inervado por la aferente primaria. Pero en realidad, como esa aferente primaria luego hace sinapsis con otra, y le envía información, y después con otra y con otra, yo puedo estar en la corteza cerebral, registrar una célula, estimular la piel, y voy a ver que un sector de la piel hace responder a esa neurona, o la inhibe de repente. ¿No?
Y bueno, ese sector de piel es el campo receptivo de la neurona en cuestión. O sea, en todos los sistemas sensoriales se habla de los campos receptivos de las neuronas de ese sistema para referirse a aquel sector de la periferia sensorial. Si estamos en el caso de la somestesia, con sensibilidad táctil, es aquel sector de la piel. Si estamos hablando del sistema visual, es aquel sector de la retina, que al ser estimulado modifica la probabilidad de disparo de la neurona que yo estoy estudiando. ¿Sí? Y no digo excita, digo modifica, porque como vamos a verlo, justamente el estudio de los campos receptivos es lo que ha permitido comprender cómo se va construyendo la sensación, y de ser los campos receptivos muy sencillos, como una aferente primaria, que bueno, aquel sector de piel que cuando estimulo hace disparar la piel. Después, si yo voy más arriba, puedo encontrar que yo estoy reclutando una neurona en la corteza y puedo ver que estimulo un sector de la piel y la célula se excita, pero estimulo al lado y la célula se inhibe. O sea que de alguna manera recibe información de ese sector, pero lo que hace la neurona es distinto de acuerdo en qué sector del campo receptivo ha sido. ¿Qué sector del campo receptivo ha sido estimulado? O sea, los campos receptivos se hacen complicados. Y eso tiene que ver con cómo se conecten, cómo son las conexiones sinápticas a lo largo de las vías sensoriales. Bien. Otra cosa de los campos receptivos. ¿Qué tamaño tiene un campo receptivo de un aferente, por ejemplo, o de un receptor? Pueden ser más grandes o pueden ser más chicos. Y eso importa, no son iguales en todas las superficies sensoriales, varían. Y acá intuitivamente se les muestra cuál es la consecuencia de que en un sistema sensorial yo tenga muchos o pocos receptores para ver lo mismo. Y ahora que estamos en la época digital es mucho más fácil de entender, ¿no? Pues si yo miro una escena con 400 receptores, veo algo así, cada uno ve un cuadradito. Tengo poca definición, poco detalle. Si ahora, si uso, por decirles, como dicen acá, 400 receptores para un determinado sector del espacio. Si en vez de usar 400, uso 160.000, cada uno ve un pedacito muchísimo más chiquitito, tengo una definición mucho mayor y una visión más detallada de lo mismo. Bueno, los sistemas sensoriales son así. El tamaño de los campos receptivos importa para definir, en el caso de la visión, lo que se llama la agudeza visual, en el caso de la sensibilidad táctil, lo que se llama la capacidad de discriminar en el espacio. Nuestra capacidad de sentir detalles, eso es lo que se llama la sensibilidad táctil discriminativa. La capacidad de distinguir dos estímulos como separados, esa capacidad de discriminar en el espacio, tiene que ver con esto, con el uso de, por lo menos en ciertos sectores de la piel, muchos receptores, cada uno con campos receptivos chiquitos. Entonces, un sector de la piel está lleno de receptores, cada uno tiene un campo chiquitito, y esa mayor densidad de receptores y campos pequeños permiten que yo pueda distinguir mejor lo que está pasando en esta superficie. ¿Sí? O sea que el tamaño del campo receptivo y la inervación son importantes para la discriminación. Ahora bien, no solo importa eso, sino que importa lo que viene después, y eso es lo que se les muestra en este figura. Imaginen que ustedes tienen esta piel acá. Estos redondelitos son los campos receptivos de todas esas aferentes primarias que inervan la piel. Hay una forma de medir la capacidad de discriminación espacial en la piel, que es poner un compás, que se pueden ir con dos puntas, colocarlo sobre la piel y separar las puntas o juntarlas y medir cuánto tengo que separar las dos puntas que tocan la piel para sentirlas como dos puntas y no como una sola. Ustedes pueden hacer la prueba. Si lo hacen en la espalda, pueden poner, separadas en 10 centímetros, dos estímulos puntiformes, y no se van a dar cuenta que son dos. No tienen esa capacidad de discriminación espacial. En la punta de los dedos somos capaces de distinguir estímulos separados en menos de 1 milímetro. Tenemos distinta capacidad de discriminación. Tiene que ver con el tamaño de los campos receptivos y con la densidad de inervación. Y también con esto otro.
Sí, yo tengo campos receptivos como esto, pero resulta que esta aferente y esta otra convergen sobre una única neurona de proyección, pierdo esa discriminación, ¿verdad? Para que se mantenga tiene que ocurrir algo como esto, que esta aferente primaria contacte con una de proyección y esta otra con otra distinta, para que siga por vías separadas. O sea, si tengo mucha convergencia, pierdo capacidad de discriminación. Si tengo poca convergencia, aumento la capacidad de discriminación. ¿Ah? Bueno, esto en realidad iría en somestesia, queda capaz que medio entreverado, pero lo que estamos hablando, ese umbral de discriminación de 2 puntos, eso que les acabo de decir, no es igual en toda la superficie de la piel. Si yo, como yo decía, si yo pongo acá en la pantorrilla, puedo separar, miren, estos son milímetros, puedo tener estímulos separados 50 milímetros, 5 centímetros, y no soy capaz de distinguir que son 2. El umbral tengo que separarlos más que eso. Mientras que acá en los dedos, con separar los poquitos milímetros, ya los puedo ver como los siento como 2 estímulos distintos. Es una manera de evaluar la capacidad de discriminación de la piel, que no es igual en toda la superficie del cuerpo. Es mucho mayor en la palma de las manos, en la palma de los dedos y en la boca, en la cara y toda la boca. Todos, digo, no damos cuenta de eso. Si vamos a palpar algo, lo palpamos con los dedos, ¿no? Si ustedes sienten algo con la boca, van a ver la gran sensibilidad que hay discriminativa de esa parte, no tanto con las manos. Bien. Entonces, el concepto de campo receptivo, lo que es la densidad de inervación, la capacidad de discriminación, recordar que a lo largo de una vía, bueno, el campo receptivo de cada neurona es consecuencia de la información que le llega por las neuronas previas. Por ejemplo, cada una de estas neuronas tiene este campo receptivo que se ve acá, en 3 colores distintos. Si ellas 3 convergen sobre otra, ¿cuál será el campo receptivo de esta segunda neurona? Bueno, pues todo este sector de la piel, ¿no? El estudio de cómo son los campos receptivos a lo largo de un sistema sensorial es lo que permitió postular las hipótesis de cómo se va procesando la información sensorial. Y se hizo el sistema somatosensorial y en gran medida y muy detalladamente el sistema visual, que quienes lo hicieron ganaron el premio Nobel por eso en los años 60. Describieron cómo se va formando una imagen a punto de partida de la excitación de distintos receptores, estudiando cómo eran los campos receptivos de las neuronas a lo largo de la vida. Cómo se iba construyendo, qué era lo que iban viendo las neuronas a medida que aumentaban, ascendían en el sistema visual, y cómo se dan cuenta, porque registraban las neuronas y se fijaban cómo eran sus campos receptivos. Y vieron cómo cada vez progresivamente se hacen más complejos a medida que vamos avanzando en el sistema sensorial. Y eso es general para todos los sistemas. Entonces, como conceptos, se me llegó la clase, cantidad, pero después vamos a ir más rápido. O sea que los conceptos claves en los sistemas sensoriales son todos estos que dice acá, y de todos ellos hablamos, de los tipos de información, campo receptivo, umbral, transducción, modalidad, localización, discriminación. Nos faltó esta división lateral, que vamos a ver ahora, receptores atraccionales. ¿Ah? Bien. Miren que ir a la tarea grupal porque así reforzamos cosas. El sistema sensorial que tenemos que ver ahora es el de la sensación somática o somestesia. ¿Ah? Y entonces es el sistema que se encarga de codificar y procesar la información sensorial original a nivel somático. ¿Y eso qué quiere decir? La piel, los tejidos profundos, los músculos y las articulaciones. ¿Qué sensibilidad es esa? Bueno, todo lo que es la sensibilidad táctil, con sus particularidades, la táctil fina, la táctil gruesa, la presión, la vibración, todo eso junto. Los receptores involucrados están en la piel, en la epidermis, cerca de la epidermis y más profundamente en la dermis. La sensación de temperatura, punto de partida de receptores que están ubicados también en la piel, para lo cual hay 2 modalidades, calor y frío. La sensación de posición y movimiento de las distintas partes del cuerpo, que se llama la propiocepción, y la nocicepción, que da lugar al dolor, que es una sensibilidad aparte, creo que la estudiamos acá. ¿Cuáles son los receptores cuáles son los receptores involucrados en este tipo? Esta tabla les muestra
cuál es la estructura, dónde están localizados y qué tipo de y qué aspecto de la sensibilidad transmiten y cuál es el tipo de energía estimulante. Los del dolor se llaman nociceptores. Los receptores que informan acerca del calor o frío se llaman termorreceptores. Desde el punto de vista estructural, tanto unos como otros son terminaciones nerviosas libres, están presentes en la piel, ¿tá? Y son distintos, los receptores son una fibra, los receptores del calor son otras y los del frío son otras. Todos son terminales libres, ¿tá? Estructuralmente. Después, todo lo que tiene que ver con la sensibilidad táctil, los receptores involucrados, que son muchos, distintos, que sensan distintos aspectos del estímulo, son mecanoreceptores. Estructuralmente hay muchos diferentes, casi todos ellos son encapsulados. Para la sensibilidad táctil hay cuatro tipos por lo menos de receptores y también hay terminales libres que son mecanoreceptivas que acá no se ven. ¿Algo de esto? ¿Ya vieron histología o van a ver? ¿Ya lo vieron esto? Están viendo, ahí está. Entonces ahí capaz que nos vamos a repetir, yo voy a hablar más de la parte funcional. Por lo menos, como decíamos, en un sector de la piel desprovista de pelos hay por lo menos 4 tipos de receptores, además de terminales libres. Estos 4 mecanoreceptores, algunos son superficiales, otros son profundos, tienen nombres, el propio Meissner, Pacini, Ruffini y Merck. ¿Ah? Tienen estructuras distintas, todos ellos tienen algún tipo de estructura prereceptorial. Y esa estructura es lo que hace que todas esas fibras, que todas ellas son mecanoreceptivas, capten distintos aspectos del estímulo mecánico. Y conjuntamente, la estimulación de todos ellos da lugar a la sensación que tenemos cuando palpamos o exploramos un objeto con las manos. ¿Sí? A grandes rasgos, dijimos que se diferencian en ser o superficiales o profundos. Sus campos receptivos son distintos. Los superficiales tienen campos receptivos pequeños porque están más cerca de la superficie y hay gran densidad de ellos. Y los profundos tienen campos receptivos bastante más grandes. Por ejemplo, el corpúsculo de Pacini, que es extremadamente sensible a mínimas vibraciones, como vamos a ver, tiene un campo receptivo grande porque está ubicado profundamente y las deformaciones de un sector relativamente grande de la piel son capaces de afectar a un receptor. Y después difieren en estos 4 receptores en sus características de adaptación. Tenemos, acá bien esquemático, algunos son de adaptación rápida, como estos dos, y otros son de adaptación lenta. Tenemos superficiales de adaptación rápida y de adaptación lenta, Meissner y Merck. Profundos de adaptación rápida y profundos de adaptación lenta. No sé qué pasó. Estamos por terminar. Nadie va a querer ir a... Ay, por favor. Cuac. Kismino. ¿A qué pasó?
No, quería aprovechar los primeros 5 minutos porque como la clase es larga, pero bueno, se me trancó y entre que trato de acomodarlo, ya se pasó el tiempo. Entonces, estudien. Empezamos a ver sistemas sensoriales, acuérdense que entramos en somestesia, vimos los distintos tipos de receptores y rápidamente vamos a pasar a, ya hablamos de las cosas generales, vamos a ver las vías de la somestesia y lo que pasa a nivel central, y la segunda parte de la clase vamos a hablar del dolor. ¿Tá? Vayan a la tarea grupal.